te metías literalmente hasta la cocina. Sí, eso sí. Y te dejaban entrar hasta la cocina, cosa que cuando hay alguien que no conoces, pues no es fácil, ¿no? Y eso te permitió conocer más y mejor a toda esta gente, ¿no? Sí, sí, creo que la cocina es lindo que lo menciones porque es muy Pues es el lugar, yo creo, más más íntimo. íntimo, ¿no? Sí, En una casa sí, donde... Ujú. más íntimo, donde hay reglas, y aparte donde hay muchas, o sea, uno no lava la loza igual en Badiraguato o en la sierra, donde hay poca agua, que en Francia. Entonces, yo tenía que aprender muchas cosas y tuve experiencias distintas entre en una familia donde me dieron mucho, o sea, me enseñó a hacer las tortillas y Ajá, todo, ajá. incluso en algún día creo que el señal mayor de confianza que me dieron fue dejarme hacer sola las tortillas una mañana. Pensé que iba a echar a perder el desayuno de la familia, era demasiada responsabilidad. Mientras en otra, pues me tocó estar con una mujer que ella me decía, no te acoplas, no entiendes cómo se hacen y las cosas. Y entonces, pues ahí aprendía también. Y sí, fue creo que una señal de la apertura y de la confianza que me han Ahora, dado. tú eras una jovencita y tú Sí. platicas en el libro cómo cuando llegaban los soldados, por ejemplo, porque estaba yo haciendo memoria y claro, llegan, incendian el cultivo para, ¿no? Sí. Para demostrar que acababan con el cultivo, etcétera. Y ya hablas de corrupción, de cómo cuál era el pago a los soldados y Ujú. había el pago muchas veces era que abusaran de las mujeres, ¿no? Era como una moneda de cambio la mujer en estos lugares, en estos ranchos, en la sierra, etcétera. ¿Qué viste? Y qué sentiste, ¿no? Para una francesa que viene a ver esto, Ujú. ¿sabes? Sí, Debe ser, pues, el impacto muy fuerte, ¿no? pues en realidad esa parte del nivel de acoso, incluso de depredación sexual de los soldados, me lo han platicado mucho respecto a la época anterior a mi estancia, que era la Operación Cóndor, donde realmente para las familias era tratar de escapar a una tortura generalizada, donde los hombres se iban al monte para esconderse y todo. Lo que a mí me tocó era una situación donde las personas que conocí allá me decían, no, los soldados hacen su trabajo, pero hacer su trabajo quería decir estar acosando al diario la producción de los pequeños productores, mientras se pueden divisar extensiones de amapola gigantesca con hombres armados que guardan las parcelas y estas claramente no están señaladas, no son objetos de esta extorsión de represión. Mientras los pequeños productores que tratan de buscar como a lo máximo un cuarto de hectárea para sembrar una parcela muy metida en la sierra donde esté escondida, ellos pueden estar frente a distintas cosas. La primera es que al ser señalada su parcela por el helicóptero es que lo tumben su parcela. Hay que imaginar que es la mayoría, era en este momento la principal fuente de ingreso de esas familias. Entonces, pierdes la cosecha, te quedan las ayudas estatales, la ayuda Los de migrantes, los las migrantes, remesas. exacto, pero pues ya es muy poca cosa, ¿no? Otra cosa que les podía pasar era que dijeran, ah, pues te tumbamos una parte, pero si quieres te dejamos un cachito a cambio de. A cambio de podría ser dinero o puede ser, mira, pues el campamento de los soldados va a estar aquí durante 6 semanas, necesitamos Comida. tortilla, huevo del gallinero y ahí las familias dando todo lo que podían dar si no tenían dinero para pagar la extorsión. Entonces los mantenía en una situación muy precaria porque tenían de alguna forma que invertir en la extorsión esperando que al final iban a poder cosechar. Y después, al cosechar, los soldados se meten en las casas y se meten en las casas en búsqueda de arma y de goma. Entonces los productores no pueden almacenar su cosecha, tienen que vender
constantemente para poder vender algo, porque no sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, toda esta situación, por eso yo digo que la represión militar es lo que organiza la economía ilegal, es lo que hace que esos productores no puedan ni moverse con su cosecha, porque se ponen en peligro de que los soldados los arresten, ni almacenar, o sea, es de alguna forma el ejército que impone el precio de venta, de los cuales se aprovechan los pesados, que ellos no tienen claro, porque este estos problema. pequeños campesinos y agricultores le venden a los pesados. Le venden a quien le compra. O a quien le compre. Y los que compran ponen van a el precio. Ponen el precio y los que compran son los que pueden transportar y transformar. Y para eso uno necesita tener acuerdos, ya no es de una cosa que se pueda hacer así al margen, ¿no? Entonces todo esto. Y después preguntabas de mi experiencia, pues yo los soldados los he visto varias veces cuando pasábamos retenes, cuando venían a la casa de una familia con la que me quedaba. Y nunca me... Tocó ver. No, nunca me tocó ver abusos directos, físicos, a pesar de que creo que el hecho de que entren a tu casa y la busquen sí es, en cierto modo, es muy invasivo. Es muy invasivo, pero no me toca. Y claramente sabían que yo andaba ahí y sabían que no tenían... Tus tareas eran otras. Sí, claro. exacto. Pero... las mujeres, por ejemplo, hay un relato en el libro donde dices cómo las mujeres también tienen un papel fundamental en todo esto, ¿no? Claro. Y cumplen con su rol. Y platicas y describes muy bien escenas de cuando entran los soldados y las mujeres, ¿no? Son las que responden, son las primeras. La primera respuesta la dan las mujeres, sí, porque están entrando a su casa, sí, y están en busca de goma o están en busca de armas, etcétera. Sí, sí, las mujeres es como en la mayoría de las organizaciones patriarcales que conocemos, o sea, tienen un papel fundamental, más está invisibilizado por la forma, entonces no están tan presentes en los lugares donde se puede valorizar uno como productor o como campesino, pero sin la participación activa de las mujeres no hay economía doméstica que se salve. Sí. Y en frente a los soldados, sí, me ha tocado varias mujeres, una que era la que sabía cómo esconder el radio. Cuando se acercan los soldados, otra que me podía comentar cómo pasando retenes ella había podido pasar tal cosa. O sea, sí, las mujeres la ingenian muchísimo para participar a que el hogar, la familia pueda seguir comiendo y tal. Y siempre, pues... arrepintiéndose de que su economía principal sea esa y que esa sea su realidad. Sí, ¿no? Totalmente. Es algo muy, muy presente, muy dentro de las mujeres, incluso entre los hombres, el hecho de decir, pues es que no hay más. Es lo que me compran. Es lo que me compran. Y si pudiera estar cultivando y sembrando y vendiendo algo que no mate a nadie, pues yo con mucho gusto, ¿no? Pero nadie compra otra cosa en esta zona, entonces, ¿qué más? ¿Intentaste entrevistar, por ejemplo, a estos que se llaman los pesados? No, entrevisté a personas que en el pasado habían tenido un papel parecido a los de los pesados, pero hablando de su trayectoria de vida, de antes cómo era, pero de los pesados de hoy en día yo me mantuve muy al margen. Que de hecho haces una muy buena relación con uno de ellos, ¿no? Que te decía, antes yo era... sí. No sé si te refieres a Teófilo, ¿no? Teófilo no lo podemos... los pesados son personas que de alguna forma u otra se quedan arraigados en una serie de lugares de la sierra y su economía sigue estando en esta zona y ellos hacen dinero del hecho de que son los que pueden transportar las cosas, los que pueden traer las cosas y los que se benefician de la ilegalidad en este caso. Teófilo, él vivió algo muy distinto, vivió la época de los 60, cuando había muchísima migración y cuando dentro de hay que entender que
el estado de Sinaloa exportó al mismo tiempo tomates, droga y Claro. gente, y que era muy fluido la forma en que uno se podía encontrar en la economía ilegal. Y Teófilo sí en algún punto estuvo, pero igual de esta parte de lo que pasó, y era en Estados Unidos, y de esta parte no platicaba mucho, y entonces él había tenido como un pasado de alguien que había tenido Como glorioso, digamos, un glorioso, pasado exacto, glorioso, sí, que estuvo en prisión, de que hecho. estuvo en prisión Estuvo en mucho prisión. tiempo, sí. ¿Y qué tan fácil fue para ti obtener toda esta información? ¿La gente está dispuesta a hablar, a compartirlo? Sí, yo creo que para mucha gente en la cabecera el hecho de que yo viniera para quedarme, para vivir, no para hacer el mismo narcotour Ajá, que ajá. hacen una y otras veces. Para empezar, eso me ganó cierta credibilidad a los ojos de ciertas personas. Y después de que, pues la idea de que pudiera yo pintar un relato de Badiraguato que fuera distinto al que siempre se Al hacen, narcotráfico. claro, creo que eso llamó la atención de las personas que estaban muy conscientes del problema de la atracción, de la atención mediática que tiene la cabecera. Entonces esto me dio, sí, mucho acceso, pero en la etnografía, en el trabajo de campo que hacemos los antropólogos, en parte hay menos, o sea, radica menos en lo que la gente nos quiera decir que en el hecho de que te abren las puertas Y de lo que y ves de y lo que vives. ves en el cotidiano y vives y convives y entiendes las formas de moverse de un lugar en un lugar, y esas son un poco lo que vas a tratar de entender y de analizar. ¿Y a qué conclusión llegas? Llego a varias conclusiones. Llego primero en el hecho de que al final de cuentas es un poco, ¿cómo se dice? Un, un espantapájaro pensar en términos del narco, porque si vemos estas zonas, es una historia larga de cómo el Estado ha estado invirtiendo en ciertos lugares con proyectos de desarrollo mientras se ha ido especializando en ciertas zonas el abandono. La falta de oportunidad económica, de infraestructura, etcétera, que ha construido poco a poco un lugar que favorecía la parte ilegal de la economía, pero la forma en la que se desarrolla, no, tenemos, o sea, y es cierto que hay toda la dinámica de los grupos armados ya muy integrados, con reglas, etcétera, pero estas zonas siempre las vemos con esos mismos ojos de la criminalidad y al final de cuentas cuando uno va y describe precisamente, estamos frente a una situación y a dinámicas capitalistas clásicas, nada más que la ilegalidad es una particularidad. Exacto, el producto es ilegal. El producto es ilegal, lo cual produce ciertas oportunidades para ciertas personas o sea, hay una especificidad, pero es poca la especificidad a comparación de lo común, de lo que se ve en un lugar como Badiraguato a comparación de los otros municipios al lado, pero mucho más allá, lo que se ve en otras economías, como puede ser la farmacéutica, la petroquímica, o sea, hay mucho en común que no queremos ver de alguna forma. Pero es que esto, la ilegalidad y la clandestinidad conlleva también mucho riesgo y conlleva mucha violencia y Claro. mucha muerte. Amaneció un muerto, Claro, ¿no? sí. Entonces, y eso lo hace distinto. Y eso lo hace distinto en el sentido de que refuerza, hace más grave la situación. Lo que vemos hoy en Sinaloa, por ejemplo, desde que se desató la guerra desde el año Hace pasado, un poco más de un año. hace más sí. de un año, es aterrador, es impresionante. Hay la población de toda una ciudad y en parte de muchas personas dentro de un estado entero que son rehenes de una guerra. O sea, y de alguna forma sí lo sabemos y sí aparece en las noticias y tal, pero o sea, es gravísimo. Entonces,
sí está la parte de la violencia, pero hoy somos varios de los estudiosos en la academia de esos temas que estamos viendo que pues la droga y la ilegalidad es una parte importante, pero las prácticas de violencias que se han desatado en el país desde el 2006 ahora se ven en otros sectores, se ven, o sea, se ven mucho más allá de la producción y el tráfico de droga. Claro. Exacto.